Los implacables vientos de Zoar Prime aullaron sin piedad a través de las escarpadas montañas, llevando consigo un mordisco. Frío que adormeció la piel y minó la voluntad de mover las extremidades de Loya temblaron mientras se aferró al afloramiento rocoso para salvar su vida. Su piel verde generalmente vibrante y lleno de vida estaba aburrido y magullado por el interminable viento y la nieve. Abandonada por su gente, la niña alienígena de 17 ciclos ahora estaba completamente sola en este páramo estéril hostil que la habían dejado perecer una vez parte de una raza orgullosa. De la Saferi, Leia había sido considerada indigna de sobrevivir cuando las naves del Éxodo despegaron. Los ancianos habían decidido que solo los fuertes continuarían en el nuevo mundo natal. Los débiles y frágiles como ella quedaron atrás como sacrificios. Para los despiadados monstruos del planeta, su aliento llegó en breves fantasmas mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con derramar llanto. No la ayudaría ahora, tenía que sobrevivir incluso si cada parte de ella. El cuerpo gritó que se rindiera agarrando los delgados restos de su capa alrededor de los hombros por los que avanzó penosamente. La tormenta de nieve, los monstruosos aullidos resonando en la distancia, el anochecer era viniendo. Leia sabía que necesitaba encontrar refugio pronto. La temperatura bajaría a niveles mortales y las criaturas que deambulan por los páramos helados se despertarían como ella. La visión comenzó a difuminarse por la fatiga. Vio el tenue resplandor de algo a lo lejos. ¿Fue un truco de sus ojos o realmente hubo un lugar de refugio convocando al? Lo último de sus fuerzas, ella presionó hacia adelante. Sus pies se hundieron profundamente en la nieve. Cada paso más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, estaba demasiado débil para cuestionar su origen. Era una caverna bañada por el suave y cálido resplandor del musgo bioluminiscente que cubría las paredes. Sin dudarlo, ella tropezó adentro y se desplomó en el piso. Su conciencia se desvaneció cuando el calor la envolvió. Leia se despertó con un sonido extraño. No eran los gruñidos de los monstruos que suelen acechar el planeta por la noche, pero algo completamente diferente, algo rítmicamente mecánico. Sus ojos se abrieron aleteando y se esforzó por escuchar su corazón latiendo con fuerza en la oscuridad. La luz del musgo no reveló nada fuera de lo común. Aún así, el ruido persistió acercándose. El pánico se apoderó. Ella no tenía armas, no tenía medios para defenderse, pero mientras luchaba, a sus pies vio figuras que emergían de las sombras más profundas de la cueva. Eran criaturas altas de vical. Sus formas delineadas por el pálido resplandor del musgo. Humanos. Leia nunca había visto humanos en persona, solo escucharon historias de su ferocidad y resistencia que eran. Se dice que son sobrevivientes implacables incluso en las condiciones más duras que tuvo el safari. Siempre los consideré impredecibles, capaces, peligrosos, y ahora aquí estaban, entrando en su último refugio. Uno de ellos dio un paso adelante. Era más alto que los otros, su rostro oscurecido por un casco, pero su postura confiada aseguraba que habló en un tono gutural bajo que no podía entender. Leia se congeló insegura. Ya sea para correr o enfrentar el destino que le esperaba, el hombre pareció sentir su miedo. Lentamente levantó las palmas de las manos. Abre un gesto universal de paz y luego, en un intento vacilante de su lenguaje, él dijo que no haríamos daño. Sus palabras estaban rotas, pero el significado estaba claro, que él no quería para lastimarla. Tragando su miedo, Leia asintió con cautela. ¿Quién eres tú?, ella preguntó. Su voz apenas más que un susurro. El hombre se quitó el casco revelando una cara. Eso fue rudo, pero de alguna manera amable, con ojos oscuros que la estudiaron con curiosidad y preocupación. Soy el capitán Elas. Corin dijo que su tono más suave ahora. Somos sobrevivientes. Nuestro barco se estrelló aquí. Necesitamos refugio. El corazón de Leia se aceleró. ¿Podría confiar en ellos? Las historias de humanos. La agresión permanecía en su mente, pero la desesperación en los ojos del capitán reflejaba la suya. Ambos estaban varados, ambos luchando por sobrevivir en este mundo hostil. Finalmente ella asintió con la cabeza. Esta cueva es a salvo de los monstruos. Puedes quedarte aquí. La mirada del capitán Corin se suavizó y él hizo un gesto para que el resto de su tripulación lo siguiera a la cueva. Solo había un puñado de ellos, todos maltratados y exhaustos. Cuando comenzaron a establecer el campamento, Leia los observó desde las sombras sin estar seguros lo que deparaba el futuro, pero una cosa era segura, de que ya no estaba sola como la. Los humanos instalaron su pequeño campamento dentro de la cueva. Leia no pudo evitar observarlos con una mezcla de curiosidad y precaución. La capitana Corin había hablado amablemente, pero no podía ignorar las historias sobre humanos que eran feroces, guerreros implacables en la batalla.
Ella no tenía idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y parte de ella todavía temía lo que sucedería una vez que recuperaran el zumbido rítmico de su equipo, llenó el aire mientras. La tripulación trabajó rápidamente. Era extraño ver tal tecnología en manos de humanos que Zafiri siempre había considerado. Ellos primitivos, pero estos humanos parecían capaces e ingeniosos en su supervivencia. Los instintos perfeccionados a través de generaciones de lucha fueron evidentes en cada movimiento. Hicieron que Loya se llevara las rodillas al pecho. Su cuerpo aún le dolía por el frío y el agotamiento. Se sentía pequeña y vulnerable en su presencia. Su gente la había abandonado. Pero ahora en esta cueva estaba rodeada de criaturas que supuestamente eran incluso más peligrosas que los monstruos fuera de uno de los miembros de la tripulación. A una mujer joven con el pelo corto se acercó a ella con cautela tez fría. Ella dijo en voz baja, ofreciendo una fina manta, que su sonrisa era tentativa pero amable. Lia dudó antes de aceptar la manta mientras la envolvía alrededor de sí misma. Asintió con la cabeza en agradecimiento. Gracias, ella. Susurró su voz oral por el frío penetrante. La mujer sonrió de nuevo antes de regresar a su trabajo saliendo. Leía sola con sus pensamientos, pudo negar el calor que se extendía por su cuerpo tanto desde la manta como desde él. Amabilidad inesperada. Tal vez estos humanos no eran tan temibles como decían las historias. Pero justo cuando ella comenzó a relajarse, un gruñido bajo resonó a través de la cueva. Al principio era débil pero inconfundible. Los monstruos estaban cerca. El capitán Corin congeló la cabeza, chasqueando hacia la entrada de la cueva con los ojos estrechado mientras escuchaba el sonido distante. El resto de la tripulación detuvo lo que estaban haciendo. Sus rostros tensos y alerta. El corazón de Leia se aceleró al reconocer el ruido de los monstruos que vagaban por los páramos congelados de Coures Prime. Fueron los depredadores mortales construidos para cazar en la oscuridad y soportar las condiciones más duras que incluso los Zafiri habían aprendido. Para temerles, el gruñido se hizo más fuerte y Lia pudo sentir los temblores en el suelo cuando las criaturas se acercaron a ella. Podían ver a los humanos intercambiando miradas preocupadas. Sus manos se movían instintivamente hacia sus armas que nunca habían visto. Encontré a estos monstruos antes, pero supieron el peligro cuando lo escucharon. Tenemos que sellar la entrada, capitán Corin. Dijo con voz firme a pesar de la tensión en el aire. Prepara la rejilla de defensa. Uno de los tripulantes, un hombre con una cicatriz en la mejilla, sintió y comenzó a colocar una especie de barrera en él. La entrada de la cueva emitió un leve zumbido mientras encendía creando un brillo. Campo que bloqueó la apertura. Lia nunca había visto tecnología como esta antes. Parecía tan avanzado, mucho más allá de lo que ella esperaba de los humanos que los monstruos se acercaban ahora. Sus gruñidos se convertían en gruñidos y Lia podía escucha el sonido de garras raspando contra el suelo helado. Ella se presionó contra la pared de la cueva, su aliento viniendo en breves estallidos de pánico. Los humanos estaban listos para pelear, pero ella había visto estos. Las criaturas atraviesan el acero y la piedra. ¿Podrían las defensas humanas mantener al capitán? Corin movió hacia ella su expresión tranquila a pesar del peligro inminente. No te preocupes, dijo en voz baja, que hemos tratado. Peor aún, Leia quería creerle, pero el miedo era abrumador. Ella la había visto. La gente cae ante estos monstruos y ahora ella estaba atrapada con un grupo de humanos que estaban a punto de enfrentar el mismo destino. Los chillidos de monstruos llenaron el aire y el suelo tembló cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva. Hubo un momento del silencio. Entonces la primera criatura se abalanzó sobre la barrera, la rejilla de defensa, sostenido brillando intensamente. Cuando el monstruo se estrelló contra él, la criatura aulló con furia. Sus enormes garras arañaban la pared invisible. Más criaturas siguieron sus gruñidos llenando el aire mientras se arrojaron a la barrera desesperados por alcanzar a los humanos dentro. Leia observó aterrorizada como los monstruos. Atacada una y otra vez, la cueva temblaba con cada impacto, pero la barrera. El capitán Corin y su tripulación permanecieron intactos, listos, con las armas desenfundadas, pero no disparaban. Estaban esperando, viendo pasar los minutos y un monstruo asalto no dejó que Lia pudiera ver sus horribles formas más claramente ahora, bestias descomunales con garras dentadas y colmillos que brillaban a la tenue luz. Estaban implacablemente decididos a romper la barrera. Finalmente uno de las criaturas dejaron escapar un chillido frustrado y se retiraron, gruñidos desvaneciéndose a medida que desaparecían en la oscuridad. El suelo dejó de temblar y la cueva se quedó en silencio una vez más. Leía sin aliento. Ella no se dio cuenta de que tenía los monstruos se habían ido, al menos por ahora.
el capitán Corin enfundado. Su arma, su rostro ilegible mientras inspeccionaba la entrada de la cueva estarán. De vuelta, dijo en voz baja, volviéndose hacia su tripulación. Pero estaremos listos. Leía lo miró entrar. Asombro que los humanos se habían enfrentado a los monstruos sin miedo a mantenerse firmes, incluso mientras las criaturas atacaban con todas sus fuerzas. Ahora estaba claro porque se habían ganado su reputación como sobrevivientes de la primera vez desde que fue abandonada. Leia sintió un rayo de esperanza. Tal vez solo. Tal vez había encontrado aliados en los lugares más inverosímiles. El aire en la cueva permaneció tenso después de los monstruos. Retirada aunque peligro inmediato había pasado, la amenaza de su regreso se cernía. Pesada sobre el pequeño grupo, Leia no pudo evitar maravillarse de lo tranquilos que parecían los humanos mientras que los Epfurri lo habrían hecho. Aterrorizados huyendo la primera señal de peligro, estos humanos se mantuvieron firmes e inquebrantables, eran como si no. Especies con las que se había encontrado alguna vez, el capitán Corin se volvió hacia su tripulación emitiendo silencio. Órdenes a medida que comenzaron a reforzar la entrada con barreras adicionales. Laio notó la eficiencia perfecta con que trabajaron cada miembro conociendo su papel sin necesidad de pronunciar una palabra. Hubo un sentido de unidad entre un vínculo que trascendió las palabras y los gestos mientras miraba a la joven. Quien le había dado la manta Leia se acercó a ella nuevamente, esta vez con un pequeño dispositivo en la mano. Aquí dijo. Arrodillarse a su lado es un calentador portátil que debería ayudar con el frío. Leia dudó sin saber si aceptar el regalo, pero los ojos del humano fueron amables y su gesto pareció genuino. Con un nudo de agradecimiento, Leia tomó el dispositivo. Inmediatamente, sintiendo que el calor se extendía por las yemas de sus dedos, dejó escapar un suspiro de alivio mientras el escalofrío que había asentada profundamente en sus huesos comenzó a derretirse. La mujer sonrió antes de sentarse a su lado. Mi nombre es Cara por él. De la forma en que ella dijo que lo pasaste mal aquí. ¿No Leia no respondió? Al principio aún no estaba segura de cuánto podía confiar en estos humanos, pero algo sobre el comportamiento de Cara la hacía sentir segura. Yo fui abandonada, ella admitió en voz baja, su voz apenas audible sobre el zumbido de el equipo con el que mi gente me dejó aquí para morir. Suavizó la expresión de Cara. Simpatía, eso es horrible, dijo, pero ya no estás solo, estamos en esto. Juntos ahora, juntos. La palabra permanecía en la mente de Leia. Era extraño pensar que después de todo lo que había pasado, tal vez no tuviera que enfrentarse a los monstruos de Coures Prime por su cuenta por primera vez. Tiempo en días el peso del aislamiento parecía levantarse aunque solo fuera un pequeño capitán. Corin se acercó a ellos con sus ojos oscuros escaneando. Leía con curiosidad. ¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera? Le preguntó con voz suave pero al mando. Leía bajó su mirada insegura de cómo responder. No lo sé, ella dijo honestamente. Días, semanas. Se difumina cuando luchas por mantenerte con vida. Corin frunció el ceño ante la preocupación grabada en su rasgos desgastados por los que has pasado mucho. Es un milagro que hayas sobrevivido tanto tiempo. Hizo una pausa como si considerara sus próximas palabras con cuidado. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Dijiste que hay más de esas criaturas. Leia asintió lentamente con la cabeza. A las bestias que se llaman THC. Cazan de noche atraídos por el calor y el movimiento, son implacables, y nunca detienen a mi gente. No pudimos luchar. Por eso dejaron. La expresión de Corin oscurecida cuando intercambió una mirada con Cara. Que hemos encontrado vida salvaje hostil antes, pero estos suenan diferentes, más organizados están. Leo susurró que trabajan en manadas, que no solo cazan comida, que cazan deporte. La mandíbula del capitán apretada. Tendremos que ajustar nuestra estrategia si vienen. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Se volvió hacia su tripulación levantando su voz lo suficiente para llamar la atención a todos. Duplique los controles perimetrales y ¿quieres una vigilancia constante en esa entrada? No podemos permitirnos sorpresas como la suya. La tripulación se apresuró a seguir sus órdenes. Corin se agachó junto a Leia. Lo sé. Esto es mucho para asimilar, dijo que su voz se suavizaba. Pero podríamos usar ayudarte a conocer este planeta mejor que nosotros. Leia parpadeó sorprendida. ¿Quieres mi ayuda, Corin? Asentí. Has sobrevivido aquí más tiempo que cualquiera que me diga que eres más fuerte de lo que te das cuenta. Sus palabras la tomaron desprevenida. Nadie le había hablado nunca de esa manera. Su propia gente la había considerado débil e indigna de sobrevivir. Pero aquí había un humano, una especie conocida por su tenacidad y fortaleza, pidiendo su ayuda. Fue una sensación extraña que agitó algo muy dentro de ella. La ayudaré,
Dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía. Pero los THX no son el único peligro aquí. El frío te matará igual de rápido, Corin sonrió débilmente. Hemos pasado por cosas peores. Nos adaptaremos. Había algo tranquilizador en su confianza que Leah no tenía. Claro, si fue la experiencia de un líder experimentado o simple terquedad humana, pero por primera vez, desde que la dejaron en este mundo helado, sintió que tenía una oportunidad. Por pequeña que fuera, a medida que descendía la noche, la temperatura en la cueva bajó, pero los humanos parecían preparados. Pequeños calentadores portátiles salpicaban el campamento manteniendo a raya lo peor del frío. Cara se sentó con Leah cerca de uno de ellos. De vez en cuando, mirando hacia la entrada de la cueva, donde la barrera reluciente aún se mantenía fuerte. ¿Sabes qué? Cara dijo. Después de un largo silencio, los humanos no son tan malos. Leah la miró sorprendida por el comentario. Que no dije que fueras. Cara le sonrió con los ojos centelleantes. Traviesamente, no tenías que hacerlo. Puedo decirte que todavía no estás seguro de nosotros, pero prometo que no somos los monstruos que la gente nos hace parecer. Leah dudó entonces. Asintió. Eres diferente de lo que esperaba. Cara se rió en voz baja. Sí, tenemos. Que muchos se sentaron los dos en un silencio amistoso durante un rato escuchando el zumbido bajo del equipo y los aullidos lejanos del Thatcher. En la noche, a pesar del peligro que acechaba justo más allá de la cueva, había una extraña sensación de calma en el aire. Leah cerró los ojos dejando que el calor de el calentador se apoderó de ella por primera vez en mucho tiempo. Se permitió esperar que las cosas estuvieran bien. Ella no estaba segura de a dónde conduciría esta nueva alianza con los humanos, pero por ahora era suficiente saber que no se enfrentaba al el mundo. Ya no está solo. La mañana llegó rápidamente, el frío penetrante desapareciendo por siempre. Ligeramente, mientras el primer sol de Coures Prime se filtraba por la entrada de la caverna, Leah despertó de su sueño irregular, su cuerpo aún adolorido de los días anteriores. De lucha implacable, se frotó los ojos y miró a su alrededor. Los humanos ya estaban despiertos, ocupados preparando su campamento y ejecutando diagnósticos en su equipo. El capitán Corin se paró cerca de la entrada conversando profundamente con un hombre alto, llevando lo que parecía ser un sofisticado dispositivo de escaneo. Sus voces eran bajas, pero Leah podía escuchar suficiente para captar la palabra extracción. Extracción. El pensamiento le aceleró el pulso. Planeaban. Vete. ¿Podrían llevarla con ellos? Como se sintiera su mirada. Cara pareciera ante ella. Lado. Una vez más, ofreciendo una bebida caliente de un recipiente de metal. No es mucho, pero te mantendrá abrigado, dijo con una sonrisa. Leah lo tomó agradecida bebiendo el extraño pero reconfortante líquido. Continuando, ella preguntó. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. La expresión de Cara se puso seria. Estamos trabajando en una forma de señalar a nuestro barco. Nuestras comunicaciones de largo alcance están dañadas. Así que tomará algún tiempo, pero creemos que encontramos una manera de aumentar el problema de la señal. ¿Es el equipo que necesitamos está al otro lado de la cresta? Leah frunció el ceño. Ella sabía. Lo que eso significaba era que la cresta estaba lejos de la cueva profunda en territorio Frack. Incluso con la tecnología de los humanos aventurándose, había una apuesta mortal. Parecía leer sus pensamientos. Sí, es arriesgado, admitió, pero quedarse aquí tampoco es una opción. Nos quedan tal vez 2 días de suministros y los THS. No vamos a dejar de cazarnos. La mente de Leah se aceleró mientras consideraba las opciones. Los humanos necesitaban llegar a su equipo, pero hacerlo sin alertar al THX sería casi imposible para ella. El corazón se hundió pensar en las criaturas esperando en las sombras, siempre mirando, siempre cazando. Pero luego, una idea comenzó a formarse en su mente. Hay una manera de llegar a la cresta sin ser vista, dijo lentamente su voz tentativa. El safari usó una red de túneles debajo de las montañas. Son viejos, pero aún podrían ser transitables. Los ojos de Cara se abrieron en túneles sorpresa que podrían funcionar. ¿Por qué no mencionaste esto antes de que Leah dudara? No pensé que lo serían. De ningún uso. Los túneles no se han mantenido durante años y son inestables, pero son mejores que cruzando a través de territorio en la superficie. Karen asintió pensativamente. Debería decirle al capitán que si esos túneles son utilizables, podría ser nuestra mejor opción. Leah siguió a Cara hasta donde el capitán Corin y su tripulación estaban reunidos alrededor de un mapa holográfico del área. El capitán levantó la vista mientras se acercaban a su ceño fruncido en concentración. Tenemos un plan para impulsar la señal. Corin dijo, su voz firme pero tarde con preocupación. Pero va a tomar
El tiempo y el THR probablemente nos estarán esperando. Leía se aclaró la garganta dibujando. Su atención podría ver otra forma en que ella dijo su tono más confiado ahora a mí. La gente solía viajar a través de túneles subterráneos debajo de las montañas que conducen a la cresta, pero son peligrosos. Si tenemos cuidado, podríamos evitar el THR por completo. Corin levantó una ceja intrigado por los túneles que podrían funcionar si no lo han hecho. Colapsado, ¿puedes guiarnos a través de ellos? Leah dudó en su miedo al fracaso. Arañando el fondo de su mente, ¿qué pasaría si los túneles fueran demasiado peligrosos? ¿Qué pasaría si colapsaran mientras estaban adentro? Pero luego miró a los humanos, a su determinación, a su fuerza, a ellos. Había arriesgado todo para sobrevivir aquí al igual que ella, tal vez juntos. «Podría lograr esto. Puedo», dijo ella con firmeza, «pero tendrá que moverse rápido. Salen al anochecer y no queremos que nos atrapen bajo tierra cuando eso suceda». Corin asintió con la cabeza con la decisión tomada. «Luego nos mudamos en 1 hora. Todos se preparan. Vamos a atravesar los túneles». La tripulación entró en acción reuniendo suministros y armas con sus rostros puestos. Con sombría determinación, Cara le entregó a Leia un pequeño paquete lleno de artículos esenciales y cantimplora de agua, algunas barras de nutrientes y una manta a la hora. «Eres uno de nosotros, Cara», dijo con una sonrisa. «que nos vamos de aquí juntos». Leia no pudo evitar devolverle la sonrisa a la calidez de las palabras de Cara. Atravesando el persistente escalofrío de la duda, había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir sola, pero ahora por primera vez. Tiempo en que ella no solo estaba sobreviviendo, ella era parte de algo más grande como la tripulación. Preparado para irse, el capitán Corin se acercó a ella. «Leah», dijo en voz baja, «que yo necesito que entiendas algo. Esto va a ser peligroso. Confiamos en ti para que nos guíes. Creo en ti». El peso de sus palabras se posó sobre sus hombros, pero en lugar de miedo sintió una extraña sensación de determinación. Ella había sobrevivido al frío, los THS y los abandono de su gente. Ella también podría sobrevivir a esto. «No te defraudaré». Ella prometió. Que Corin dio un breve nudo de aprobación antes de volverse para dirigirse a su equipo. «Todos a la derecha. Todos nos movemos rápido. Quédate callado y nos vigilamos el uno al otro. Nadie se queda atrás». Leia tomó. Respiró hondo mientras caminaba hacia la entrada del túnel en la parte trasera de la cueva. Las rocas irregulares y la oscuridad más allá eran un duro recordatorio de los peligros que les esperaban, pero ella ya no estaba sola y por primera vez desde entonces, dejada morir en este páramo helado, se atrevió a esperar que todos pudieran salir vivos con el capitán. Corin a su lado y los humanos que seguían de cerca a Leah los llevaron a la oscuridad de los túneles que ella. El corazón latía con partes iguales de miedo y determinación. El aire en los túneles era más frío de lo que Leah recordaba, espeso con el olor a piedra húmeda y descomposición. Resonó en sus pasos mientras conducía a los humanos más profundamente en las profundidades de la montaña. El suave resplandor de las luces del casco del humano apenas atravesó la sofocante oscuridad, haciendo que cada sombra se sienta viva a cada distancia. Retumba una amenaza potencial. Los túneles habían sido utilizados por los Zaferi durante siglos para evitar la dura superficie del planeta y los depredadores que acechaban, pero habían sido abandonados mucho antes de que naciera Leia. Ahora estaban nada más que una reliquia olvidada. Sus otrora robustas paredes mostraban signos de desgaste y colapso. Ella nunca se había aventurado. Esto era profundo antes y la incertidumbre la atormentaba, pero no había vuelta atrás. El capitán Corin caminó a su lado escaneando su entorno con una mezcla de precaución y curiosidad detrás. Cara y el resto del equipo siguieron de cerca, sus rostros tensos, pero decididos a pesar de la abrumadora oscuridad. Leah pudo sentir el peso de su confianza en ella. La llenó de orgullo y miedo cuanto más lejos. Corin preguntó en voz baja. Su voz, apenas más que un susurro en el aire quieto. Leia se mordió el labio tratando de calcular el distancia en su cabeza. «Unas horas y los túneles aún están intactos», dijo. «Pero debemos tener cuidado. Algunos de estos caminos son inestables». Corin asintió con la mandíbula. Con una determinación sombría. «Lo lograremos». Siguieron adelante en silencio. El único. Suena el goteo ocasional de agua del techo y el zumbido constante del equipo humano. El tiempo pareció alargarse. Cada minuto se sentía como una eternidad mientras navegaban por los estrechos pasillos. Cuanto más profundo se adentraban, más traicionero. El camino se convirtió en grietas esparcidas por las paredes y pequeñas pilas de escombros cubrían el piso, obligándolos a moverse más despacio de lo que les hubiera gustado. De repente un fuerte crujido resonó a través del túnel, congelándose. Todos en seco,
Escuchaste que Kara susurró con los ojos muy abiertos. Alarma, el corazón de Loya aceleró. Ella sintió con los sentidos en alerta máxima. El sonido no había. Ven de los túneles colapsando. Era otra cosa, algo vivo. Soaren. Movimiento para que todos guarden silencio. Su mano flotando sobre el arma atada a su costado. Esperaron respiraciones sostenidas, esforzándose por escuchar cualquier cosa que pueda darles una pista sobre lo que había ahí afuera. Entonces, débil pero inconfundible, volvió a sonar un gruñido gutural, bajo, que reverberó a través de los muros de piedra. La sangre de Leia se convirtió en hielo. Frac, ¿nos siguieron? Ella susurró. Su voz apenas audible. Los ojos de Corin entrecerraron. ¿Pueden entrar en los túneles? Leia negó con la cabeza. No, las entradas son demasiado pequeñas para ellos, pero pueden olernos. Si no seguimos moviéndonos, nos esperarán a la salida. Pasó una ola de inquietud a través del grupo, pero Corin mantuvo la calma. Luego seguimos moviéndonos rápidamente, pero con cuidado. No podemos darnos el lujo de que nos tomen desprevenidos. La tripulación asintió con su miedo evidente pero contenida. Confiaban en su capitán, y ahora tenían que confiar. Leia los condujo más adentro del laberinto, acelerando su ritmo a medida que la urgencia de su situación se volvía más claros. Los gruñidos se hicieron más fuertes al acercarse, como si las criaturas estuvieran moviendo a través de la superficie por encima, siguiéndolos cada vez. El sonido resonó a través de la piedra. El corazón de Leia dio un vuelco. ¿Cuánto tiempo antes de que los THX encontraran la manera de cortarlos? ¿Cuánto tiempo antes de que estuvieran atrapados? El túnel parecía interminables, giros asombrosos, y giros que se mezclaron en la oscuridad varias veces. Tuvieron que detenerse para despejar escombros o navegar alrededor. Falla en Rock. Cada retraso hace que su situación sea más peligrosa, pero Leia presionó, alimentados por el conocimiento de que la cresta y su única esperanza de escapar era acercándose. De repente, el túnel se abrió en una amplia caverna en el techo. Se extendía muy por encima de ellos, desapareciendo en las sombras. Las estalactitas colgaban como dientes dentados y el suelo era irregular, esparcida con cantos rodados y resbaladiza por la humedad. Era una cámara natural formada por la tectónica cambiante del planeta y era masiva. Leia dudó ante la. Entró con los ojos escaneando la caverna en busca de señales de peligro. Estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. Algo se sintió mal. Tomamos un breve descanso aquí, Corin, dijo su voz bajo pero constante. Todos permanezcan alerta. La tripulación dejó caer sus paquetes con gratitud, aprovechando la oportunidad para recuperar el aliento. Kara le entregó a Leia una barra de racionamiento, lo cual ella aceptó con un gesto de agradecimiento mientras descansaban. Leia no pudo sacudir él, sintiendo que estaban siendo lavados. La caverna estaba demasiado abierta, demasiado expuesta. Ella movió al borde de la cámara sus ojos escaneando los oscuros recovecos de las paredes. Fue entonces cuando lo vio, un movimiento sutil pero inconfundible en la sombra cerca del otro extremo del capitán de la caverna. Ella susurró con urgencia indicándole que se acercara. Corin se unió a sus ojos, siguiendo su mirada al principio. Él no vio nada, pero luego volvió el movimiento. Un destello de algo grande moviéndose en la oscuridad. No estamos solos, Leia dijo. Su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Corin se endureció. Se volvió hacia su. La tripulación les indicó que se prepararan para posibles peligros. Se sacaron armas y el grupo formó un círculo defensivo con los ojos escaneando las sombras en busca de signos de ataque durante varios momentos tensos. No pasó nada. La caverna permaneció quieta y silenciosa a salvo del débil goteo de agua haciendo eco a través del espacio. Leia contuvo la respiración, sus músculos tensos, listos para correr o pelear si es necesario. Entonces de la oscuridad un par de ojos rojos brillantes. Parecía que eran enormes, mucho más grandes que cualquier Tra que ella hubiera visto jamás. Las criaturas se adelantaron revelando su enorme forma descomunal, del doble del tamaño de cualquier Tra, con una gruesa piel blindada y largas garras dentadas que raspaban contra el piso de piedra. Se abrió revelando hileras de dientes dentados y soltó un rugido escalofriante que reverberó a través de la caverna, sacudiendo el suelo debajo de ellos. El pánico se apoderó de ellos. Leia, mientras la tripulación se preparaba para la batalla. Esto no fue un golpe ordinario. Esto era otra cosa, algo mucho más peligroso. Llegar al otro lado de la caverna. Corin gritó cortándose la voz. A través del caos tenemos que movernos ahora. Leia no necesitaba que le dijeran dos veces que ella atornilló sus piernas impulsándola a través del terreno irregular, mientras la criatura se lanzaba hacia ellos, sus enormes garras deslizándose por el aire con precisión mortal.
Los humanos dispararon sus armas. Los brillantes destellos de rayos de energía iluminaron la oscura caverna. Pero la criatura parecía desenvainar su gruesa piel absorbiendo las explosiones con poco efecto. La tripulación se dispersó esquivando los ataques de las criaturas mientras se dirigían hacia el túnel al otro lado de la caverna. El corazón de Leia latía con fuerza en su pecho mientras respiraba entrecortada. Podía escuchar los rugidos enfurecidos de las criaturas detrás de ella, sentir temblar el suelo con cada uno de sus atronadores pasos que daban. Tuvieron que llegar al otro lado. Tuvieron que los pies de Loya golpearon el suelo de la caverna mientras la monstruosa criatura rugía. Detrás de ella podía sentir el aliento caliente y fétido de la bestia mientras se cerraba en él. El suelo temblaba a cada paso de la persecución de la criatura y el aire crepitaba con rayos de energía mientras el capitán Corin y su tripulación disparó desesperadamente contra la imponente bestia, pero la gruesa piel blindada de las criaturas parecía impermeable a su armas, cada disparo desviándose inofensivamente de sus escamas. Los pulmones de Loya la quemaron. Músculos gritando en protesta mientras se empujó más fuerte, miró detrás de ella viendo a la bestia. Era enorme, con ojos rojos brillantes y una boca llena de dientes dentados. Sus garras, cada uno del tamaño de un humano, raspado contra el piso de piedra mientras cargaba tras ellos. «No lo lograremos», uno de los tripulantes gritó, pánico en su voz, pero el capitán Corin estaba tranquilo. Sus ojos escaneaban la caverna en busca de cualquier posible escape que pudiéramos. Él le devolvió el grito. «Sigue moviéndote». Leia sintió una oleada de miedo, pero también determinación. Ella había llegado demasiado lejos para darse por vencida. Ahora tenía que haber una salida. Volvió a concentrarse en el túnel de adelante, forzándola a piernas para seguir moviéndose a pesar del agotamiento que las agobiaba. De repente, Cara tropezó con el desnivel. Tierra. La criatura soltó otro rugido ensordecedor y con un movimiento rápido lanzó sus enormes garras balanceándose hacia el corazón de Cara. Leia saltó en su garganta sin pensarlo. Devolvió la adrenalina que brotaba de ella mientras agarraba el brazo de Cara tirando su alcance fuera de las criaturas justo cuando las garras se estrellaron contra el suelo con un estruendoso estruendo enviando fragmentos de roca volando en el aire. «Gracias». Cara jadeó con los ojos muy abiertos de miedo. «No, gracias». Pero Leia respondió tirando de Cara para ponerse de pie. «No estamos fuera de esto». La salida del túnel estaba cerca ahora, una abertura estrecha justo delante de la que estaban los humanos. Ya comenzaba a atravesarlo, pero la bestia estaba justo detrás de ellos, implacable en su búsqueda del corazón de Leia. Corrió. El túnel era demasiado pequeño para la criatura, pero tuvieron que atravesarlo antes de que los alcanzara Capitán Corin. Fue el último en llegar al túnel. Se volvió disparando otra ronda. La criatura Leia gritó «Ghetto». «Seguridad». Leia asintió con la respiración entrecortada y corrió hacia la salida. Rugió la criatura. De nuevo su mano con garras golpeándola, mientras se zambullía hacia el túnel de la bestia. Las garras apenas la extrañaron, raspando contra las paredes rocosas con una lluvia de chispas. Ella golpeó el suelo con fuerza y se quedó sin aliento, pero rápidamente se puso de pie y corrió por el túnel. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para los humanos y las criaturas. El cuerpo masivo no podía seguirlos todavía. Sus rugidos resonó a través de la caverna detrás de ellos, un recordatorio del peligro del que habían escapado por poco. Leia no dejó de correr hasta el túnel finalmente se abrió, revelando el cielo sobre ellos. Habían llegado al otro lado de la cresta de la montaña. Ella colapsó en el suelo con el pecho agitado mientras tragaba el frío aire fresco que el humano salió tambaleándose del túnel después de ella. Igualmente agotados, pero vivos por unos momentos, todos se sentaron en silencio, el peso de su huida instalándose en el capitán Corin. Fue lo primero. Para romper el silencio se acercó a Leia ofreciéndole una mano. «Nos salvaste», él dijo, su voz llena de gratitud. Leia tomó su mano levantándose. Ella sacudió la cabeza. «Nos salvamos el uno al otro. Si no me hubieras encontrado, no creo que lo hubiera hecho. Han sobrevivido mucho más». Corin sonrió con una rara calidez en su expresión. «Todos somos sobrevivientes, Leia». Has demostrado que. Ella miró a su alrededor a través de sus caras, llenos de una mezcla de alivio y agotamiento. Habían escapado de la criatura, pero su viaje distaba mucho de estar sobre el paisaje. Ante ellos se extendía en todas direcciones una extensión de nieve y montañas escarpadas bajo un cielo que parecía interminable. Pero en ese momento, por primera vez, el tiempo desde que fue abandonada en Coures Prime, Leia sintió una chispa de esperanza de que «Hazlo», ella dijo en voz baja casi para sí misma. Solo le dio un asentimiento firme. «Sí, nosotros
Juntos instalarán un campamento cerca de la entrada del túnel y se tomarán un tiempo para descansar. Y reagruparse el sol se estaba poniendo proyectando un tenue resplandor sobre el paisaje helado. Leía se sentó en una roca mirando al horizonte. Sus pensamientos regresaron al. Viendo las personas que la habían dejado atrás, ella siempre se había sentido débil e indigna de supervivencia, pero aquí ella estaba viva y parada al lado de los humanos, la misma raza que ella. La gente temía que el capitán Corin se acercara a ella sentada a su lado. ¿Qué pasa ahora? Ella preguntó en voz baja con la voz apenas por encima de un susurro que él era. En silencio por un momento mirando al horizonte, con ella seguimos adelante, dijo. Finalmente encontraremos una manera de salir de este planeta y cuando lo hagamos, tendrás un lugar con nosotros. Leía lo miró, su corazón hinchándose de gratitud. Tú me llevas contigo, él. Sonrió de nuevo, esa calidez en sus ojos. Por supuesto que has demostrado que eres uno de nosotros. Por primera vez en tanto que podía recordar, Leah sintió una sensación de pertenencia, que el refugio la había abandonado. Pero estos humanos extraños de un mundo lejano habían luchado a su lado. Confiaba en ella. Ahora eran su familia de una manera que nunca había esperado, ya que cayó la noche y las estrellas emergieron en el cielo por encima de Leah. Sintió una resolución silenciosa. Asentarse dentro de ella, el camino por delante sería largo y difícil, pero ya no estaba sola junto con los humanos. A su lado sobreviviría y tal vez, solo tal vez, encontraría un nuevo hogar. Entre las estrellas,